Hace poco me crucé con este artículo de la revista Vitar en el que muestran una obra del pintor Carlos Rojas para recordarlo en el 25º aniversario de su muerte. La verdad, este artículo me pareció más bien indignante para su memoria, porque más allá de hacer un homenaje entendiendo el significado e importancia de su obra, simplemente lo muestran como un objeto decorativo que al parecer solo tiene valor por su estética, y que lo ponen junto a un montón de cositas que lo único que tienen de parecido al cuadro es que tiene rayas. Nadie duda que las obras de Carlos Rojas sean muy bonitas, pero detrás de estas rayas hay mucho más que una simple decisión estética. Bienvenidos a los anteojos del arte. Hoy vamos a descubrir la obra de uno de mis artistas colombianos favoritos. En este parrafito dicen que Carlos Rojas fue una de las figuras centrales de la creación artística abstracta en Colombia y América Latina. Pero para entender por qué ellos y muchos otros autores han hecho esta afirmación, es necesario conocer de dónde vino y cuáles fueron los procesos a lo largo de su trayectoria. Rojas nació y creció en el campo en una familia de agricultores. Una familia que, por cierto, era muy culta y que desde pequeño lo incitó a ser muy inquisitivo y curioso. A los 12 años ingresó al seminario para convertirse en sacerdote, pues desde ese momento ya sentía la necesidad de entender lo que se encuentra más allá de lo que podemos ver con los sentidos. Terminó retirándose porque sintió que aunque la religión le daba respuestas a muchos de sus cuestionamientos, a la vez sentía que lo limitaban un poco. Terminó el bachillerato en el Colegio Virrey Solís de Bogotá. Allí, un sacerdote descubrió su talento como dibujante y consiguió que hiciera algunos dibujos para el libro Aves de América. A principios de los años 50, estudió arquitectura en la Universidad Javeriana y a la vez tomó cursos nocturnos de arte en la Universidad Nacional. En 1958 fue becado para ir a Italia y continuar con sus estudios de arte en la Escuela de Bellas Artes y Diseño Aplicado del Instituto de Artes de Roma. Al terminar este curso, viajó por Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. Durante este tiempo, pudo acercarse a las ideas de la escuela de la Bauhaus y del arte neoplasticista de Mondrian y Theo van Doesburg. Su formación como arquitecto lo hizo muy afín a los principios racionales y geométricos de estas dos escuelas. Para Rojas, la creación artística era la mejor forma de intentar abarcar lo espiritual y lo divino, o a Dios, al que en alguna entrevista llegó a definir como el nombre de todo lo que llamamos bello. Rojas decía que tanto en el arte figurativo como en el no figurativo existen siempre los elementos de expresión propios para definir nuestra propia posición ante una realidad. Las experiencias plásticas ante un medio no son una teoría, son simplemente vivencias, y en ellas encontramos las bases de nuestra propia expresión y su relación ante el medio en que nos movemos. Por eso decía que el arte no posee fórmulas. Los mismos elementos que hoy me llevan a pintar X cuadro, mañana me remiten a otra solución, a otro reencuentro conmigo mismo. Y esto se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su obra, la espontaneidad que lo llevaba al encuentro de la satisfacción propia del alma. Por eso, en su obra no es posible hablar de un estilo, algo que le fue muy criticado por la argentina Marta Traba, a quien llamaban la papisa del arte en Colombia. Yo más bien diría la verduga, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Él invitó a que la materia participara de sus propios encuentros espirituales. Rojas hacía sus obras con objetos que encontraba, con los colores que le salían de la paleta, siguiendo inquietudes individuales que le ocurrían en cada momento. Y todo para impedir que algún día cayera en el vicio de ese temido estilo Rojas. Sus obras permiten leer un pensamiento Rojas, pero nunca una manera Rojas. Ahora voy a mencionar algunas de sus series, pero como no quiero que el video acabe durando 3 horas, no voy a ahondar en las particularidades de cada una. A principios de los 60 creó la serie Papeles Plegados, donde mostró interés por la fragmentación de los objetos y la superposición de materiales y colores. Además, desde ese momento la geometría y sus líneas se convirtieron en una guía para toda su obra. Luego hizo la serie Mujeres en Faja entre 1964 y 1966, donde destaca el uso del collage para hacer obras cercanas al pop art. En la serie Ingeniería de la Visión, Rojas se consagró definitivamente al arte abstracto. Las obras de esta serie son hermosas composiciones de líneas y ángulos rectos que forman un trazado lineal que obliga al ojo a seguir una ruta demarcada, que estimula al espectador a analizar y reconstruir la forma y la materia de la obra a través de una experiencia puramente visual. Le siguió la serie Pueblos, pinturas en las que planos de colores horizontales o verticales hacen referencia a las fachadas de la arquitectura popular. A partir de 1980 realizó las obras de la serie Dorado, en las que superficies monocromáticas de colores dorados, plateados y cobrizos se conforman como umbrales matéricos con un gran valor táctil que pretenden explorar lo que representó la conquista para el territorio americano y lo que era América a los ojos de los españoles. El trabajo con la materia de Dorado lo llevó a realizar la serie Mater Materia, en la cual se hace referencia a la destrucción, la transformación, la reconstrucción y el tiempo, usando elementos mundanos ajenos a la pintura,
como una forma de hablar de la descomposición de las ciudades, de la miseria, del SIDA y de la persecución homosexual de la cual fue víctima. En la serie Mutantes de los años 90 usó materiales relacionados con la pobreza, la violencia y la miseria para hacer sus obras, incluyendo algunas construcciones arquitectónicas. En su última serie, llamada Por Pintar, Rojas exploró las grandes alegrías, los grandes dolores y todo lo que está por hacerse. En este conjunto de obras se habla del dolor y la tragedia, y asimismo se señala lo que está por hacerse como si se tratase de una referencia al futuro. Un futuro que desafortunadamente se le quedó corto, pues en 1997, cuando tenía 64 años, Rojas murió de un infarto. Muy pronto para alguien que quería llegar vivo al siglo XXI, un momento que veía como determinante para la humanidad y para el arte en América Latina. Ahora, si tenemos fans de Rojas en la audiencia, se estarán preguntando por qué no hablé sobre América. Tranquilos, solo quería dejarlo mejor para el final. Habiendo vivido en Europa y Norteamérica, Carlos Rojas pudo darse cuenta de que las selvas y los ríos de América son únicos, que el color verde solo es verdaderamente apreciable en esta parte del mundo y que cada amanecer es único y diferente en cada una de sus regiones. Simultáneamente, se reconoció a sí mismo como un ser humano formado a partir de la mezcla entre la tradición y la modernidad. Decía, el arte americano ha vivido el mismo proceso por las aculturaciones en las que se ha movido. Por eso tendrá que aceptar las distintas influencias y será definitivamente más latinoamericano en la medida en que se digieran las culturas diversas que lo nutren. Con estos dos descubrimientos, Rojas empezó a cuestionar su visión del entorno, del país y de la tierra americana. Esto lo llevó a crear la serie América, dividida a su vez en las series Horizontes y Cruzados. Empezó a trabajar en Cruzados en 1965 explorando la relación de lo vertical y lo horizontal, algo que se volvería un tema recurrente en las obras de Carlos Rojas. Lo vertical y lo horizontal eran su forma de relacionar la Tierra como horizonte y el humano como verticalidad. Nueva York fue el lugar donde consolidó y convirtió en propuesta plástica esta idea por las características propias de esta ciudad. Inmensas torres y edificios que apenas dejan entrever un horizonte que niega la verticalidad. La cruz deja de ser una simple figura, se convierte en la presencia del ser humano en un territorio. En Nueva York, la fuerza predominante es vertical, mientras que en América Latina es horizontal. Cuando las líneas se cruzan, conforman cuadrantes que permiten que el individuo se fije en un territorio. Para Rojas, esta dicotomía se convirtió en un tema fascinante que decidió explorar en Cruzados. Con una simple cruz, Rojas reflexiona sobre la naturaleza y la cultura. Por eso, decía que solo mediante la abstracción se llega a las formas naturales que brindan al individuo la posibilidad de entenderse a sí mismo. La geometría le permitió entender lo más profundo de la condición humana. Horizontes fue un paso previo. En 1962, Rojas descubrió la relación intrínseca del paisaje de las distintas regiones con sus diversas culturas, su arquitectura, sus diseños textiles y sus objetos cotidianos. En palabras de Rojas, Horizontes habla de los elementos configurantes del paisaje. Es decir, existe una región horizontal ocupada por las nubes y otra ocupada por las montañas, ríos y ciudades. Una por masas que se encuentran en diferentes niveles de distancia y otra por el plano de uno mismo. Son conceptos planteados en función de la horizontalidad de la mirada. Por eso son paisajes. Al mismo tiempo, tienen un espíritu violento de verticalidad, ya que están compuestos por una suma vertical de elementos horizontales. El color es sin duda el elemento principal de Horizontes. Color como recuerdo y color como elemento conformador del paisaje. Los colores son propios de cada lugar. El verde del altiplano es distinto al del valle o al del Caribe. Son paisajes que además se pueden definir por la hora, por la intensidad de la luz. Un paisaje no es igual a las 5 de la mañana que a las 6 de la tarde. Cada cuadro corresponde al sector donde se hizo y también al momento en que lo hizo. Hagamos la prueba. No sé cómo sería el proceso de Rojas para cada una de estas obras, pero sé que él era un fanático de las ciencias. Por eso voy a usar esta pequeña cámara oscura que hice con una apertura horizontal en lugar de un punto como es usual. Eso hace que entre más luz al dispositivo y que se proyecte una imagen distorsionada del paisaje que se convierte en una superposición de planos horizontales. Tomé estas dos fotos, una a las 10 de la mañana y la otra a las 5:30 de la tarde. Ahora, con el poder mágico de la edición, me salto la parte en la que tomé los colores de cada foto, las separé en franjas horizontales y uní los resultados en esta composición que muestra el mismo paisaje bogotano en dos momentos diferentes del día. Pero yo creo que si Rojas pudiera verme en este momento me pegaría una cachetada. Mi ejercicio no refleja sino apenas una pequeñísima parte del proceso de pensamiento de Rojas. A él no le interesaba simplemente pintar el paisaje por el paisaje como si lo ha sido para tantos pintores paisajistas y como acabo de hacer yo. Para Rojas, los paisajes son una realidad de análisis que permiten entender la relación del americano con su entorno natural y su cultura. América empieza a revelarse a través del paisaje, pero de pronto se incorpora el interés por el otro, por la vida del ser humano.
Horizontes, que es quizá mi periodo favorito de su obra, evidencia una exploración novedosa en torno a los elementos del paisaje, que es un tema que desde pequeño me ha llamado muchísimo la atención. Se estudia el color en función de la horizontalidad de la mirada y se convierte en el vivo reflejo de la vida del ser humano dentro de su entorno. Por eso me causó tanto disgusto el artículo de esta revista. Las obras de Rojas no son solamente producto de búsquedas de carácter estético, sino que tienen trasfondos muchísimo más grandes. Los paisajes de la serie América no son simplemente un montón de rayitas que se hacían para que los decoradores de interiores llenen una casa de platicos y pendejadas con diseños parecidos como nos quieren hacer creer en esta revista. Cada una de las líneas que pintó surge de un cuestionamiento amplísimo sobre el ser humano y sobre su razón de ser dentro del paisaje, de la historia y de la belleza. Aunque pueda parecerlo, nada es caprichoso en la obra de Rojas. Él era un verdadero polímata. Nunca se refugió en una sola área del conocimiento. Se nutría de muchas técnicas y muchas disciplinas como la arquitectura, las ciencias naturales, la jardinería, la filosofía, la religión, el collage, la pintura y la escultura, para poder conceptualizar en el arte todas las inquietudes que tuvo desde pequeño. Y aunque en el medio contemporáneo del arte la interdisciplinariedad es inevitable y la conciencia sobre lo ecológico y la relación del ser humano con el mundo son temas constantes y recurrentes, es fácil pensar que Carlos Rojas es apenas un artista más como cualquier otro. Pero la realidad es que él fue un pionero, un vanguardista en el uso de la geometría en el arte nacional y un abanderado en el tema de la búsqueda de lo espiritual y de la divinidad a través de sus obras, tanto en Colombia como en el mundo. Rojas murió mucho antes de que sus inquietudes espirituales se convirtieran en el tema central de las discusiones artísticas, pero su obra sí quedó como prueba de alguien que vio venir el futuro desde mucho antes.